La tercera y última reforma que buscará el presidente López Obrador en la segunda parte de su sexenio es a la Guardia Nacional. Este tema me interesa muchísimo y creo que a todo mundo le debe interesar porque la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que se vive en México es prevalente. Si bien se han detenido algunos tipos de violencia con el presidente López Obrador y la organización de los cuerpos policíacos y sobre todo militares que están a cargo de nuestra seguridad, han hecho que delitos como el robo a mano armada, el robo de vehículos, se hayan no solo detenido, sino retrocedido. Lo material, lo más sustantivo, lo más grave, lo que más preocupa a la sociedad, que son asesinatos, desapariciones, eso sigue siendo extremadamente prevalente. Y mientras no se cambie fundamentalmente la estrategia de seguridad y solo se juegue con organizaciones y con más militares y con más recursos y tal, eso no se va a atender como tal. Vamos a ver lo que propone el presidente López Obrador en este sentido y lo comentamos. Esa es la segunda. Y la tercera, la Guardia Nacional. Que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. Bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además, ese policía no cumplió, no actuó con profesionalismo, además nunca tuvo el apoyo que necesitaba. Los elementos tenían que acampar, ir a vivir en hoteles, en situaciones lamentables, que nunca se preocuparon, ¿no? Manejaban muchísimo dinero, con poca transparencia, porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban. Bueno, vean el caso de los reclusorios y así muchos otros casos. Entonces, no queremos eso. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en 6 años esté echada a perder. No. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como existe la Fuerza Aérea de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país. Bueno, eso es lo que dice el presidente López Obrador respecto a la última reforma que pretende sobre la Guardia Nacional. Pasarla en términos materiales, en términos reales, concretar lo que veníamos diciendo en este espacio y en muchos espacios de izquierda, que es la militarización del país. Había gente que se ofendía cuando aquí decíamos se está militarizando el país, o sea, de forma evidente, de forma concreta, de forma material, en los hechos reales. Desde la propuesta de la Guardia Nacional era una opción militarizadora, que no era fundamentalmente distinto a la estrategia de seguridad, o mejor dicho, de inseguridad y de guerra contra el narco que hizo Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto. Sí, se están ordenando las fuerzas, se hacen de forma mucho más disciplinada, ordenada, coordinada, todo eso está bien. Pero el centro de la discusión, que es ver el tema del narcotráfico y de las drogas en general como un tema de seguridad y no un tema de salud pública, como debería haberse visto, eso no ha cambiado. Y mientras no cambie esa raíz, el tema de seguridad seguirá siendo una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos. Se quita la máscara como tal. Ya no hay argumentos que yo vea viables para que las personas que decían en ese entonces no se está militarizando el país, ¿qué van a decir ahora? Y después, ¿qué se va a votar? ¿De qué lado van a votar las personas que hoy se dicen oposición? Estamos hablando, por supuesto, del PRI y del PAN. Cuando en la realidad material ellos hicieron lo mismo y la Guardia Nacional, de forma militarizada, la securitización de las fuerzas de seguridad del país
Era su sueño dorado. Esto lo quiso hacer Calderón y las fuerzas de izquierda, las fuerzas de oposición y la presión social lo evitaron. Lo quiso hacer Peña Nieto y tampoco pudo. Lo hace López Obrador y hay gente que le aplaude. Aquí, francamente, sí estoy fundamentalmente en contra de que se institucionalice una super policía militar en todo el país que actúe de forma ordinaria, como si fuera normal que los militares estuvieran en las calles. Los militares no tienen nada que hacer en las calles. Candidato López Obrador lo conocía perfectamente y de ahí su muletilla y de ahí su histórica frase, abrazos, no balazos, que fue ridiculizada y burlada a nivel nacional e internacional, pero que lleva una profunda significancia y una profunda sentimiento de ya no queremos más víctimas. Incluso se estaría dispuesto, y esto es parte central en cualquier proceso de pacificación, ya sea en Estados Unidos, en Colombia, en Portugal, en países que han sido avasallados en algún punto de la historia por grupos de crimen organizado, en Italia, por ejemplo, y que hubo un proceso de paz y un proceso de entendimiento y de negociación y de tránsito de una mafia violenta cuyos problemas se solucionan en las calles a una mafia institucionalizada que tiene que ver más con la provisión de servicios y productos que la gente de todos modos demanda, y mientras haya demanda, va a haber oferta. Y mientras no sea regularizado, grabado y legalizado, estamos hablando por supuesto del consumo de sustancias, el mercado negro los va a proveer. Mientras no haya una forma institucional de proveer lo que la gente quiere, el mercado negro lo hace. El ejemplo que me viene a la mente es, por supuesto, la prohibición en los Estados Unidos. Cuando Al Capone en Chicago y tenía esto eco en diferentes mafias en todo Estados Unidos, eran poderosísimas estas mafias, tanto que hay novelas y están en el imaginario colectivo como personas que doblegaron a las instituciones federales, incluso en la Unión Americana, es porque el alcohol estaba prohibido. ¿Y qué creen? La gente de todos modos quería alcohol. Estaba dispuesta a arriesgarse a comprar alcohol que estaba hecho literal, o sea, realmente en bañeras, en calderas, completamente en situación antihigiénica, porque quería los efectos del alcohol, porque es una sociedad adulta y puede decidir qué consumir y qué no, a sabiendas incluso de que es un detrimento para su cuerpo, para su vida. Pero si no le das la potestad a la gente, la libertad, si no confías, si lo sigues tratando con un paternalismo, yo diría hasta sociopático, la gente no puede decidir entonces. Hablando sobre lo empírico, sobre lo real, sobre lo material, todo esto que dije, si quieres puede ser subjetivo, es mi opinión, tú puedes tener otra, ok. Sobre lo real, concreto, material, histórico. ¿Cuál es el saldo de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón? Cualquier guerra, cualquier conflicto, debe tener una definición de victoria. Yo propondría, para esta situación, que cualquier definición de victoria o de evaluación del conflicto que estás llevando a cabo tiene que ver con, para empezar, los muertos, el consumo, la producción y el tránsito de estupefacientes. Hoy en México se transita más, se produce más, hay más adictos y hay más violencia, hay más muertos que nunca. Bajo cualquier evaluación objetiva que tengas, incluso si de forma visceral dices, no, las drogas son malas y yo quiero combatirlas, incluso si tienes ese sentimiento, debes aceptar que en los términos reales, materiales, concretos, la guerra contra las drogas de Felipe Calderón fue un completo y absoluto, rotundo, histórico fracaso, con todas sus letras, y seguimos viviendo las consecuencias de la duplicación de todos los tipos de violencia que hizo el expresidente de la sangre, de la muerte, que es Felipe Calderón. ¿Qué sí da resultados? Lo que estoy hablando. Vemos los procesos de Uruguay en América Latina, pero me gustaría hablar de un proceso en Portugal también, que Portugal hace algunos años, quizá una década, era considerado la capital de la metanfetamina en Europa, a partir de la regulación, o mejor dicho, de la despenalización de los distintos tipos de sustancia que estaba consumiendo la gente, de un proceso más humanitario, más social, transitando de un problema de seguridad pública al problema de salud pública que siempre debió ser.
Cuando se hizo esto, por cierto, lo hizo una coalición que lleva gobernando ya un buen rato Portugal. Estamos hablando del Partido Socialista, una coalición del Partido Socialista mayoritariamente con el Partido Verde, que allá sí es un partido verde, no es como el de acá. Esta coalición decidió orientar esta situación y despenalizar las sustancias. Los resultados, por supuesto, el primer año se disparó el consumo, por lo menos los datos del consumo. Esto es evidente, esto es obvio, esto es natural, porque antes se tenían estimaciones y ahora se tienen datos concretos. Y por supuesto que había una brecha, había un delta entre lo que realmente se consume y lo que se reportaba que se consumía. Se dispararon las cifras, ¿no? El primer año. O mejor dicho, se ajustaron a la realidad de las cifras. Y el problema era más grave de lo que pensaban. A partir del segundo año, y desde entonces, la violencia en Portugal es prácticamente nula por cuestiones de crimen organizado. Hay menos muertes relacionadas con las drogas. Hay campañas constantes, frecuentes de concientización y de atención a quienes realmente tengan una adicción, porque no estamos hablando de sustancias inocuas. O sea, no voy a ser ingenuo y no voy a decirte aquí que no hay consecuencias por la ingesta, por el consumo de este tipo de sustancias, pero cuando le das la potestad material a las personas y la libertad de decidir, puedes al mismo tiempo darles las alternativas para salir, primero para información, para que si van a entrar a este mundo sepan exactamente de qué se trata y cuáles son las consecuencias reales de lo que estás consumiendo, y les puedes dar una puerta de salida también. Una puerta de salida que sea centrada en el individuo, en la persona, y en atender una enfermedad, porque eso es lo que es, y no castigarle con presión el resto de su vida por consumir algo que alteró ligeramente su conciencia, o no tan ligeramente, como lo hacen otro tipo de sustancias. El café, por ejemplo, no tengo mi taza, pero hoy tomé café para hacer este programa. La gente que toma Red Bull, alcohol, un sinnúmero de sustancias que son aceptadas por la sociedad y por la que no mandamos a la gente a la cárcel. De esa misma forma tenemos que ver el consumo de sustancias. Si no hacemos esa transición sustantiva del tránsito hacia un sistema de salud complejo, humanitario, y seguimos criminalizando el consumo de sustancias que no tendrían por qué ser criminalizadas, seguimos en esta espiral realmente psicopática, donde terminamos con la vida de las personas, de miles, de cientos de miles de personas, solamente por el delito de querer alterar un poco su conciencia. ¿En qué mundo estamos, cabrón? Y López Obrador está lejano a esta circunstancia. López Obrador tiene una mentalidad, y esto lo ha dicho a través de diferentes declaraciones: drogas igual a malo. Derrumbemos, por favor, estos mitos. El 80% de consumidores de cualquier tipo de sustancia son consumidores funcionales, consumidores moderados. Estamos hablando de gente productiva, con traje y corbata, que va a su trabajo, que es reconocida por la sociedad y que en su tiempo libre gusta de consumir alguna u otra sustancia. Por supuesto que hay personas que tienen algún tipo de problema y que pueden incluso hasta destrozar su entorno, pero esas personas debemos verlas desde la empatía y atenderlas como tal. Son un peligro solamente para ellos y para su entorno. No estoy minimizando esa situación, pero hay que atenderlas como una enfermedad, como lo que es, no como un crimen. Cambiemos, por favor, esa situación, esa mentalidad. Esto que propone el presidente López Obrador es institucionalizar la guerra contra las drogas, institucionalizar la militarización de la seguridad. ¿Para qué tenemos una Secretaría de Seguridad Pública entonces? ¿Qué va a hacer si ya es profundamente irrelevante? Pero bueno, creo que me extendí suficiente en este tema. Hasta acá lo voy a dejar. Cuéntenme, ¿qué opinan de estas reformas? ¿Son suficientes o no? ¿Y qué falta para poder hablar de una verdadera cuarta transformación del país? Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.